Bueno, ya tenemos, hay un ritmo de entrada, siguen entrando, pero bueno, vamos a empezar porque ya tenemos 7 minutos pasados de las 19. Así que bueno, en nombre de la Asociación de Hockey de Buenos Aires y el board de la asociación, les damos la bienvenida a todos los que están anotándose y los que ya se anotaron. Y estamos siguiendo con este sistema de charlas o de capacitaciones, si ustedes quieren llamarle, con el sentido de agregar conocimiento a la profesión, digamos, de entrenador, que en el hockey, la verdad que los cálculos que uno hace es que aproximadamente el 90% de los entrenadores de hockey del país se han capacitado sobre la base de su experiencia como entrenador, que no es poca, es muy valiosa. Pero de las ciencias aplicadas no sabemos tanto, así que estas charlas tratan de contribuir a que seamos cada vez un poquito más profesionales y con mejores conocimientos, como para que podamos brindar a nuestros atletas más herramientas para desempeñarse dentro del campo. Y bueno, en esta oportunidad hemos invitado a Carlos Saggio. Él es psicólogo deportivo, fue ex psicólogo de la Confederación Argentina de Básquet, tanto en el área de los juveniles o los sub-21, femenino como masculino, y también en los adultos. Ha sido docente de la Escuela Nacional de la Confederación Argentina de Básquet a través de su Escuela Nacional de Entrenadores. Ustedes saben que el básquet es el que tiene mucho mejor organizado la capacitación en el país. Es muy formal, muy exigente, con charlas y capacitaciones permanentes para poder ejercer el título de entrenador a nivel de país y a nivel internacional también. Así que él tiene varios conocimientos en estos y experiencias. Ha sido también docente de las universidades UCES y de Palermo, y actualmente tiene como pacientes, digamos, a atletas olímpicos, entrenadores también, y también está a cargo del equipo profesional de básquet del Club San Lorenzo de Almagro y del San Luis Fútbol Club. Ha escrito libros también, así que no voy a seguir con esto para darle la chance a que Carlos comience con su charla. Así que, Carlos, muy bienvenido. Es la segunda vez que vas a presentar el tema de entrenadores de hockey, como ya lo hicimos en el 2020. Así que adelante, la pantalla es tuya. Bueno, muchas gracias, Chiche, por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas las participantes. Muy contento de compartir este espacio con ustedes, tratando de compartir conocimiento respecto a un tema que es central en el deporte, que tiene que ver con el manejo de la presión, ¿no? La idea de la presentación, voy a tratar de compartir algunos conceptos durante unos 45 minutos para después dejar un espacio para preguntas que puedan tener o reflexiones o alguna inquietud para que vaya en mayor profundidad de algún tema. Permítanme que comparta la presentación que vamos a ir siguiendo. Se está cargando. Les hago les hago un comentario respecto a las preguntas. La presentación va a tener tres partes. Yo en cada una de a la finalización de cada una de las partes voy a detenerme por si quieren hacer alguna pregunta de esa parte en particular. Y también al final de la presentación, voy a dejar un espacio para preguntas. Así que tienen posibilidad entre parte y parte, o si no al final. Ustedes vayan viéndolo, vayan definiéndolo, ¿no? Como,
como estaba planteado en el flyer o en la convocatoria a la charla, la agenda de hoy va a tener estas tres partes. Voy a tratar de compartir primero qué significa la presión, cómo impacta en nuestra mente la presión de la competencia. Voy a tratar de compartir algunas estrategias que pueden utilizar como entrenadores y estrategias que utilizamos con los jugadores para hacer frente a la presión. Y en la última parte voy a tratar de compartir algunas sugerencias respecto a cosas a evitar como entrenador o como entrenadora para tratar de neutralizar los efectos de la presión. Hay algo que a mí me interesa mucho, que es poder transmitir el andamiaje conceptual de las ideas, ¿no? Para que las herramientas, para que las recomendaciones, cuando uno comprende la lógica de la presentación del tema o de los conceptos, entiende los principios, entonces las herramientas pueden ser unas o pueden ser otras, pero comprendiendo el marco y los principios es como que las herramientas toman sentido. Entonces voy a tratar o mi ánimo en la presentación es esa, es como que ustedes puedan comprender y casi que podamos arribar a las herramientas y a las recomendaciones casi de sentido común, ¿no? Esa es un poco mi intención en esta presentación. Vamos a arrancar con lo primero. Vamos a dedicar algunos minutos para entender la presión, la anatomía de la presión y qué sucede en nuestra mente frente a situaciones de presión. Este es el punto de partida. Cuando uno está experimentando presión, cuando uno está sintiendo presión, siempre se produce tipo una caída en el rendimiento del deportista, ¿no? Lo que uno observa en los buenos deportistas, en los deportistas de alto rendimiento, es que logran neutralizar a la presión, logran desarmarla la presión, ¿no? Pero pueden dar por seguro que si el deportista de sus equipos está sintiendo presión, se va a producir una caída en el rendimiento de acuerdo a sus capacidades. Fíjense, hay un paper muy interesante que se hizo en Estados Unidos, que cuentan con muchísimos datos, que analizaron qué sucedía en un jugador cuando tenía que tirar un tiro libre en una situación definitoria del partido. Y fíjense qué interesante lo que se encontró. Cuando ese deportista tenía que tirar un tiro libre y su equipo iba perdiendo por un punto o iba ganando por un punto, siempre el deportista tiraba, lanzaba por debajo del promedio de su carrera, ¿no? O sea, en una situación donde fallar podía hacer que tu equipo pierda o fallar podía darle la chance al equipo rival de tipo superarte, el deportista en esa situación de presión tiraba por debajo de su promedio histórico de la carrera. Ahora, cuando el partido iba empatado, ¿no?, el deportista lanzaba por encima, ¿no?, del promedio de su carrera, ¿no? Este paper es muy interesante porque analizó grandes volúmenes de datos, muchísimos lanzamientos, muchísimos jugadores, y esto lo que muestra es cómo la construcción de la situación en la cabeza del deportista impacta o no en su rendimiento. ¿Cuándo se arma una situación de presión en la cabeza del deportista? ¿Qué elementos hacen que se genere una situación de presión? Básicamente hay tres elementos. Es el evento nos importa, ¿no? Es importante lo que voy a realizar. Hay incertidumbre respecto al resultado. No sé si voy a ganar o voy a perder. Y el tercer elemento es que yo como deportista me siento juzgado por mi rendimiento en esa situación. Entonces, estos elementos son importantes porque todo lo que ustedes puedan hacer para manejar la importancia que tiene esa circunstancia, ese partido, lo que puedan hacer respecto a cómo el deportista se sienta evaluado o juzgado va a tener un impacto, ¿no? Y lo que van a encontrar es que en situaciones de
de mucha incertidumbre, el componente de presión se eleva. Estos son tres elementos que se alimentan de la realidad, se alimentan del partido que el deportista tiene que jugar, pero se termina de cocinar, se termina de estructurar en la cabeza del deportista. O sea, puede ser que un deportista esté jugando la final del mundial y no sienta presión, y puede ser que un deportista esté jugando un partido de un torneo de fase regular y sienta presión, ¿no? O sea, es cómo el deportista elabora la situación que está por enfrentar en virtud de estos tres elementos. ¿Qué pasa con la situación de presión? Cuando nosotros percibimos que la situación es una amenaza, sentimos presión. Si lo que estamos por enfrentar lo vivimos como una amenaza, sentimos presión. Y frente a una situación de amenaza, siempre lo que generamos es una respuesta de ansiedad. Es una respuesta evolutiva que tenemos los seres humanos que nos prepara psicológica, físicamente, para enfrentar a una situación que percibimos de amenaza. Y acá ustedes ven algunas de las cosas que nos pasan en el cuerpo y en nuestra mente, ¿no? Es una sensación de agitación, de tensión, aumenta nuestro ritmo cardíaco, nuestra respiración, puede aumentar la sudoración, el temblor de las manos, podemos tener problemas para concentrarnos en la tarea porque estamos preocupados por cómo lo estamos haciendo, ¿no? Podemos tener sensaciones en nuestro sistema gastrointestinal. O sea, son todas reacciones de nuestra mente y de nuestro cuerpo asociados a esta respuesta de ansiedad frente a una situación que percibimos de amenaza. Necesito como explicarles cómo está estructurada nuestra mente, porque lo que termina sucediendo en esta respuesta de ansiedad son dos tipos de fallo. Nuestra mente en general tiene como dos sistemas o dos tipos de memoria. Tenemos algo que se denomina memoria de trabajo, que es una parte de nuestra mente que está siempre activa, es lo que ustedes están poniendo en juego ahora cuando me están escuchando, tratan de comparar lo que les estoy diciendo con lo que ustedes ya conocen, su mente se va al pasado, tratan de imaginar a futuro cómo lo van a utilizar. Es como la memoria de trabajo está siempre activa, está siempre prendida, pero tiene una capacidad limitada, ¿no? Lo que nosotros hacemos en un proceso de aprendizaje es pasar habilidades hacia nuestra memoria procedural. Traten de recordar cuando ustedes aprendieron a manejar o cuando eran chicos cuando aprendieron a andar en bicicleta. En un primer momento dedicaban mucha atención a lo que estaban haciendo, utilizaban mucha memoria de trabajo y a medida que empezaron a dominar la habilidad, pasó ese conocimiento a formar parte de su memoria procedural y lo que sucede es que uno tiene la capacidad de hacer ese comportamiento sin pensar sobre ello, ¿no? Esto pasa mucho en el deporte, ¿no? El deportista cuando domina la habilidad la puede ejecutar en forma instintiva, en forma automática, para poder liberar energía mental para otras cosas. La gestión de la sorpresa, la gestión del cambio, el movimiento del rival, pero mucho lo logra hacer en forma automática. ¿Por qué les cuento de la memoria de trabajo y la memoria procedural como manera en la cual funciona nuestra mente? Porque cuando estamos en una situación de presión y se despierta la respuesta de ansiedad, lo que ustedes se van a encontrar son dos tipos de fallos en sus jugadores. Un fallo que se denomina fallos por distracción, que ataca la memoria de trabajo, que acabo de mencionarles, es como el deportista está preocupado, tiene miedo de equivocarse, entonces parte de su energía mental va a luchar contra esa preocupación y se desvía de la atención que le tiene que prestar al juego, a la tarea, ¿no?
Y el otro tipo de fallo se da cuando, por temor a equivocarme o por la intención de querer hacerlo bien, empiezo a monitorear en forma consciente habilidades que ya tengo automatizadas. Entonces, fíjense que un tipo de fallo en situación de presión se da atacando la memoria de trabajo y el otro tipo de fallo se da atacando la memoria procedural. Algo que en situaciones de no presión ejecuto con naturalidad, con espontaneidad, en forma intuitiva, en una situación de presión, porque quiero que me salga bien, empiezo a interferir esa habilidad que ya está automatizada, ¿no? Es este comentario de, pero sin entrenamiento me sale, ¿por qué no me sale al momento de competir? ¿No? Si me siguen hasta acá, nosotros tenemos la tarea para con los deportistas, ¿no?, de lograr dos cosas. Por un lado, evitar las preocupaciones y miedos que desvían atención de la memoria de trabajo hacia esa preocupación y la alejan del juego, de la tarea. Y la segunda habilidad que tenemos que tratar de lograr en los deportistas es que no se entrometan conscientemente, ¿no?, en la memoria procedural que ya contiene la ejecución de esa acción, ¿no? Pero si me siguieron hasta acá, es como que uno rápidamente podría resumirlo de esta manera. Cuando el deportista siente presión, se despierta una respuesta de ansiedad. Esa respuesta de ansiedad tiene efecto tanto en la memoria, puede tener efecto en la memoria de trabajo o en la memoria procedural. En la memoria de trabajo pueden aparecer fallos por distracción, porque no hay energía, no hay la suficiente energía en el juego, sino está luchando contra la preocupación. O puede afectar la memoria procedural. El deportista quiere monitorear algo que ya le sale en forma automática, ¿no? Ahora, fíjense lo siguiente, fíjense este gráfico. En un extremo aparece la respuesta de ansiedad. La respuesta de ansiedad aparece cuando el deportista percibe que el nivel de desafío está muy por encima del nivel de capacidad que él siente que tiene. Cuando la demanda, cuando el contexto está presentado como una amenaza, de algún modo respondo con una respuesta de ansiedad. Ahora, fíjense en el otro extremo, ¿no? Cuando yo como deportista siento que mi nivel de capacidad está a la altura del desafío que estoy enfrentando, ese estado de flow, de fluidez que los deportistas denominan estar en la zona, correlaciona con los picos de rendimiento. Cuando uno le pregunta a un deportista su mejor partido en su vida, el deportista siempre responde que era un estado de fluidez, ¿no? Podía fluir con lo que estaba sucediendo. Cuando estudiamos los componentes de ese estado de fluidez que correlaciona con los picos de rendimiento, en general encontramos como cuatro elementos que son fáciles de recordar porque los cuatro empiezan con C. El primer elemento es concentración, ¿no? Cuando uno tiene un gran partido, está muy focalizado en lo que está haciendo, está zambullido en la actividad que está realizando, ¿no? Hay un alto nivel de concentración. El segundo componente es, hay mucha claridad, ¿no? Se tiene mucha claridad, se sabe lo que se debe realizar. El tercer elemento es calma, no hay preocupaciones, ¿no? Uno siente que quiere estar haciendo lo que está haciendo, no quiere estar en otro lugar, no está preocupado. Y el cuarto elemento es un alto nivel de confianza, ¿no? Siento que tengo la habilidad para lo que estoy haciendo, ¿no? Ahora, si unimos ambas cosas, fíjense que la presión despierta una respuesta de ansiedad. Esa respuesta de ansiedad puede afectar mi memoria de trabajo con fallos por distracción o puede afectar mi memoria procedural monitoreando habilidades que ya tengo
automatizadas, y los 4 elementos del estado de flow apuntan a tratar de atacar o de neutralizar esos dos posibles problemas. La concentración y la claridad intentan atacar los posibles fallos por distracción, y la calma y la confianza intentan atacar los fallos por monitoreo consciente, ¿no? Entonces, lo que yo voy a tratar de compartir con ustedes, si siguieron este desarrollo conceptual, son herramientas que apuntan o a la concentración, o a la claridad, o a la calma, o a la confianza. Todo lo que ustedes vean a nivel de herramientas deberían poder pensar a qué componente del estado de flow está contribuyendo esa herramienta, ¿no? Porque herramientas hay muchas. Yo les voy a tratar de compartir tipo 10 herramientas que utilizamos, pero si ustedes comprenden la funcionalidad que tiene la herramienta en este marco, van a poder usar una o van a poder usar otra, ¿no? O van a poder entender por qué un equipo o un deportista hace eso, ¿no? Vamos a ver varios ejemplos, pero es importante que lo puedan incorporar dentro de este marco conceptual de por qué esas herramientas toman sentido. ¿Hasta acá alguna pregunta que quieran hacer o avanzo? Si alguno tiene alguna pregunta, libera el micrófono y me la hace, o si no, avanzo con la segunda parte. Y yo te voy a Sí, preguntar algo, sí, sí, Chiche, Carlos, sí. asociado, o sea, con toda buena voluntad y honestidad, lo que quiero es tratar de que seguramente que los entrenadores que están escuchando le ha pasado esto que también me ha pasado a mí, entonces asumo esto, por ahí no. Y es algo que yo estoy trabajando mucho en eso, porque me he dado cuenta que es realmente tal cual lo estás diciendo. Para que haya claridad, somos muy responsables nosotros en cómo transmitimos las cosas con una claridad determinada para que el jugador entienda y pueda manifestarlo. Si nuestra comunicación es baja, de bajo nivel de entendimiento, sobre todo en divisiones menores, obviamente que va a haber presión y en consecuencia van a disminuir el rendimiento. Si bien hice un desarrollo, yo te quiero preguntar a vos concretamente si te parece que esto que te estoy diciendo está relacionado con la presión. Totalmente. Para mí la comunicación que ustedes como entrenadores puedan tener, y vos apuntaste a un aspecto que tiene que ver con la calidad de tu comunicación, pero te agregaría también otro que tiene que ver con la cantidad de tu comunicación. Yo he trabajado con muchos entrenadores que sienten, por ejemplo, en la charla técnica pre-partido, que más es mejor. O sea, como que si yo a mis deportistas le doy muchísima información de los rivales, del partido, estoy haciendo mejor mi trabajo. Es como que yo como entrenador me quedo tranquilo si volqué en mis jugadores un montón de información. Y van a ver que no es así. Momentos previos al competir, menos es más. Menos es más. Entonces, es absoluto, estoy totalmente, Chiche, de acuerdo con lo que decís. Es, tipo, la calidad de la comunicación y la cantidad de la comunicación aportan tipo, a la claridad, a la claridad que pueden tener sus jugadores de lo que hay que hacer, ¿no? En los equipos que uno trabaja profesionalmente, lo que uno observa es que se va fraccionando la información que se transmite. Por ejemplo, el jueves se transmite una serie de información del equipo rival que en la charla técnica media hora antes, una hora antes del partido, solo se repasan las claves. Entonces yo le doy a los deportistas tiempo para procesar ese volumen de información, y minutos previos a competir solo se repasa.
¿no? claro. O hay veces que uno percibe en la instrucción o en la indicación del entrenador que marca el error, pero no indica la corrección, ¿no? O sea, lo que el deportista está necesitando es el cómo, es la corrección. No está necesitando del entrenador que le marque el error que el deportista ya sabe, ¿no? Entonces, es un punto interesante, tipo, la comunicación en esto, cómo puede o aumentar o puede disminuir la construcción de la presión en la cabeza del deportista. Bueno, gracias, Carlos. Pues has hecho un aporte muy importante, importantísimo, porque la realidad es que ocurre exactamente lo que estás explicando. Y sobre todo estoy hablando de 9ª división, 8ª división y para arriba también. Mucha charla, mucho hablar, muchísimo. Previo al partido, 15 minutos de charla a chicos de 9ª y de 8ª división que tienen 9, 10, 11 años. Y también la marca del error. La marca del error adjudicándose, yo te lo dije, lo hemos practicado y vos no lo podés hacer. Y no es más ni menos que presionar mucho más sobre un error que el deportista ya sabe que está ocurriendo, sobre todo si es más grande. Entonces, en resumen, perdón que me extienda en esto, pero has dado algo muy importante que ocurre muy, pero muy, muy frecuentemente en hockey, ¿no es cierto? Es hablar mucho y detectar poco cuál es el tema. Y por sobre todo creo que es un desahogo del entrenador de decir, bueno, como yo no conozco esto que vos estás hablando, esta estrategia, lo que voy a hacer es sentirme bien conmigo mismo y le voy a dar todo para que después ellos o ellas se arreglan en la cancha y traten de resolver algo que no van a poder porque los estoy presionando. Bueno, gracias, Carlos. No me extiendo más. No, Es tu charla, no la mía. Así que gracias. por favor, Chiche. Les quiero, en esta segunda parte, les quiero compartir 10 estrategias para el manejo de la presión debajo de cada una de estas 4 características del estado de flow. Vamos a arrancar por la concentración. Vamos a arrancar por la primera dimensión. Algo que es muy importante es que ustedes puedan eh, hacer que el deportista logre poner su foco en las cosas que puede controlar, ¿no? ¿Qué cosas puede controlar? Bueno, puede salir a la cancha a realizar tareas, puede tener tareas asignadas que tiene que realizar, puede controlar su nivel de energía que vuelca, su despliegue, ¿no? O sea, tenemos que poner al deportista a trabajar en cosas que dependen de él. Él tiene que sentir que le hemos pedido como entrenadores cosas que dependen de él, ¿no? ¿Qué cosas no dependen de vos? Bueno, el comportamiento del rival, el comportamiento del árbitro, el comportamiento del público, ¿no? O sea, uno no puede controlar ninguna de esas dimensiones, pero sí tiene bajo control algunas de las situaciones que suceden al momento de competir. Segunda estrategia, uso de rutinas. Hay muchas rutinas en el deporte, rutinas de entrada en calor, rutinas de los momentos previos al inicio del partido, rutinas que se realizan en la ejecución de momentos puntuales, por ejemplo, en la ejecución de un córner corto, o rutinas cuando sale el equipo de la cancha hacia el vestuario o cuando vuelve a ingresar. ¿Para qué sirven las rutinas? Las rutinas tienen como dos funcionalidades. Sirven para ayudarnos en la transición de un momento de no competencia a un momento de competencia y nos sirven de algún modo para enfocar nuestra mente en momentos en los cuales yo voy a ejecutar determinada acción. Yo les voy a dar un ejemplo del básquet. Hay una acción en el básquet que es lanzar un tiro libre. ¿Qué trabajamos con los deportistas?
lo que trabajamos en los deportistas es que pueda encontrar una rutina que haga que su atención esté en repetir esa rutina como una manera de bloquear la entrada de otros pensamientos. Entonces ustedes se van a encontrar con un jugador de básquet que tipo hace 2 piques, acomoda la pelota y lanza. Y mientras está haciendo eso mentalmente se está diciendo pique 1, pique 2, acomoda la pelota, lanzo. Ese repetirse la rutina lo que está buscando es que se bloquee la entrada de otros pensamientos, ¿no? Entonces, una acción es uso de rutinas. Otra acción es el apoyarse en los sentidos. ¿Por qué es tan importante el apoyarse en los sentidos? La mente tiene la capacidad de ir hacia el pasado, quedarme enganchado en un error anterior, o irme al futuro y pensar en la consecuencia de no ganar este partido. Mi mente tiene esa capacidad de irse y de moverse, pero los sentidos tienen la posibilidad de conectarme con el presente. Los sentidos que se utilizan pueden ser el mirar, por ejemplo, trabajo con un tenista que en los cambios de lado se sienta en su silla y mira tipo las botellitas de agua, pone su mirada en las botellitas de agua, o se concentra en el ruido de la pelota, cuando se golpea con la raqueta. Y lo que está muy en auge dentro del deporte es el uso de la respiración. La respiración tiene la capacidad de traerte al presente porque vos podés sentir el aire entrando en tu cuerpo, el aire saliendo de tu cuerpo y te trae de vuelta al presente. Entonces, quédense pensando en esto. Mi mente puede irse en los tiempos, puede ir al pasado, puede ir al futuro. Mis sentidos tienen la capacidad de traerme al presente, traerme al aquí y ahora. Cuando hablamos de concentración en el deporte, es la capacidad del deportista de estar en el aquí y ahora, estar en la jugada actual. Yo trabajando con un deportista muy experimentado me decía, mira, yo lo que hago es parto el partido en defensa y en ataque, lo parto mentalmente en defensa y el ataque. Entonces, cuando estoy defendiendo, de algún modo, estoy acá, y cuando paso a atacar, abandono el partido defensivo y estoy en el partido ofensivo. Cuando dejo de atacar, salto al partido defensivo. Y era una estrategia que utilizaba para no quedarse en la jugada anterior. Es como mentalmente partía el partido en dos. Vamos para el lado de la claridad. Vamos a ver algunas estrategias que tienen que ver con la claridad. Primera estrategia que pueden utilizar es generar en los jugadores conocimiento del juego, ¿no? Cuando ustedes pueden enseñarles a sus jugadores que comprendan el juego, que entiendan el juego, lo que están pudiéndole mostrar a sus jugadores son patrones del juego que les van a permitir reaccionar antes, ¿no? Cuando uno habla con un jugador muy experimentado, el jugador experimentado no ve piezas individuales, ve un patrón que se está generando y la visualización de ese patrón es lo que le permite anticiparse, reaccionar antes, saber cómo va a seguir la jugada, ¿no? Entonces, todo lo que puedan hacer para enseñarle a sus jugadores y sus jugadoras la estructura del juego les va a permitir que tengan una mejor capacidad de reacción. Segunda herramienta que utilizamos. El deportista mientras está compitiendo está todo el tiempo hablándose, ¿no? Está todo el tiempo hablándose a sí mismo. Lo que trabajamos con algunos deportistas son anclas cuando está defendiendo, cuando está atacando, que traigan su atención a lo que tiene que realizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un deportista cuando está atacando se repite movilidad o jugada simple, o cuando está defendiendo se repite despliegue o acercate. O sea, esa funcionalidad natural de estar hablándose continuamente
lo que hacemos es la utilizamos con anclas que lo ayuden al deportista en su desempeño. La tercera herramienta que utilizamos es la visualización. La visualización, hay una herramienta muy interesante que se llama visualización por contraste, que en general lo que hace el deportista es, en su casa, en un lugar tranquilo, se visualiza realizando las acciones adecuadamente, ¿no? Se visualiza jugando bien, pero también se visualiza resolviendo bien obstáculos que se puede encontrar. Es como que el deportista vive en su mente el partido antes de jugarlo para que cuando alguna de las acciones que él había visualizado sucedan en el juego, reaccione mejor. Como que la mente sienta que ya estuvo ahí, que eso que está sucediendo tiene una familiaridad producto de que lo practicó en su visualización, ¿no? Esta es otra herramienta que también se utiliza en la psicología del deporte. Vamos para la tercera dimensión que tiene que ver con la calma. Algo que es muy importante es que ustedes logren que el entrenamiento, ¿no?, se parezca mucho a la situación de competencia. O sea, que sus jugadores entrenen experimentando presión. El ejemplo que ustedes tienen que visualizar es cómo se prepara un piloto de un avión. A un piloto de un avión yo lo pongo en un simulador donde se le para un motor, donde hay inclemencias climáticas, donde se le descompone el copiloto. ¿Para qué hago eso? Yo hago eso porque quiero que si al piloto le sucede alguna de esas cosas, pueda reaccionar adecuadamente. Entonces, hagan todo lo posible por acortar la distancia entre entrenamiento y competencia. No van a poder, por supuesto, acortar absolutamente esa distancia, pero no hagan que sus entrenamientos, que la intensidad, la exigencia, sea muy distinta a lo que los deportistas encuentran al momento de competir. El otro punto que trabajamos mucho es lo que se denomina análisis pre-mortem, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos reuniones con los jugadores donde decimos, lanzamos esta consigna, ¿no? Imagínense que el partido de fin de semana lo perdemos. Traten de plantear por qué podemos llegar a perder el partido del fin de semana. ¿Qué cosas pueden suceder en el partido que nos hagan que lo hayamos perdido? Entonces, ahí los deportistas empiezan a decir, bueno, puede ser que hayamos salido a jugar con un nivel de intensidad bajo, puede ser que nos hayamos enganchado con los malos árbitros, con los malos fallos del árbitro, puede ser que haya reaccionado a una provocación del rival. O sea, cuando uno logra adelantarse a las cosas que pueden llegar a suceder, disminuye el nivel de sorpresa con el cual se encuentra nuestra mente, y cuando a nuestras preocupaciones las podemos hablar, las podemos hacer pasar por el lenguaje, bajan su intensidad, ¿no? Hay algo que utilizo mucho cuando un deportista está como muy ansioso, muy preocupado frente a una competencia, que es, le digo, escribilo. Escribí todas las cosas que te preocupan. El solo hecho de pasar preocupaciones por lenguaje le baja su fuerza. Otra cosa que ustedes ven mucho en el deporte es el deportistas golpeándose la mano o abrazándose. ¿Por qué se utiliza tanto eso? Bueno, porque el tacto es una acción que nosotros hacemos desde muy temprano, ¿no? Es un sentido que nosotros desarrollamos desde muy temprano, que el golpe de las manos o el abrazo nos evoca, ¿no?, sensaciones de estar juntos, sensaciones de protección, ¿no? Es como se utiliza mucho el tacto como un sentido que nos evoca determinadas emociones. Otra cosa que es importante es la práctica de la compasión y la aceptación. Yo lo que voy a estar buscando todo el tiempo es que el deportista
no se quede enganchado en un error, o sea, que pueda aceptar la situación, ¿no? Que no se trate mal a sí mismo para no quedar pegado en esa jugada. El problema de los jugadores que manejan mal el error es que afecta su concentración. Entonces, la práctica de la compensación, la compasión, perdón, y la aceptación, lo que busca es no afectar la concentración. O sea, compasión y aceptación no es resignación. Es como acepto lo que me pasó y sigo, ¿no? Entonces, esto es también importante. Vamos a la cuarta habilidad que tiene que ver con la confianza. La confianza, yo siempre hablo con los deportistas, imagínate que es como un nivel, ¿no? La confianza es como un nivel, como si fuese el nivel de nafta que vos tenés en el vehículo. Y ese nivel aumenta cuando vos te percibís haciendo las cosas bien. Cuando vos percibís que hiciste algo bien, tu nivel de confianza sube. Entonces, cuál es como la recomendación o el secreto? La idea es empezar con acciones más simples para empezar a subir tu nivel de confianza y por otro lado, hacerla ancha. ¿Qué quiere decir hacerla ancha? Trata de sacar confianza de todas las fases del juego. No sostengas tu confianza en tu rendimiento ofensivo, ¿no? Sostener tu confianza en cómo estás defendiendo, en cómo estás haciendo la transición entre defensa y ataque, en también cómo estás atacando, cómo estás haciendo la transición entre ataque y defensa. Es como poner muchas fuentes de tu autoconfianza y empezar de menos a más, ¿no? Es como uno trabaja con el deportista, bueno, dale, entra en partido, empezá jugando simple, hacé las acciones que más te salen, porque cada acción positiva te da ese nivel de confianza para luego hacer acciones más complejas. Segundo punto, el uso de tu lenguaje corporal. Está muy estudiado que tu cuerpo refleja cómo te sentís. Cuando yo estoy jugando mal, voy a mirar el piso, mi espalda va a estar encorvada, mis hombros caídos, pero está muy demostrado que yo a partir de mi cuerpo puedo influir en cómo me siento. Entonces lo que trabajamos con los deportistas es que en los malos momentos caminen derecho, miren al frente, porque a través de su lenguaje corporal empiezan a salir de ese mal momento. Cuerpo y mente se comunican bidireccionalmente, ¿no? Entonces trabajamos el lenguaje corporal. Y otra estrategia que utilizamos mucho, y en esto ustedes como entrenadores pueden explotarla mucho, es no apagar la sensación, sino que utilizar nuestro lenguaje para darle otra interpretación a lo que sentimos, ¿no? Y yo les voy a dar algunos ejemplos que seguramente ustedes han visto en algunos entrenadores. Los nervios precompetencia, ¿no? Lo que trabajamos muchas veces con los deportistas es eso que sentís previo al competir, no es algo que vos deberías intentar apagar, ¿no? Eso que sentís antes de competir es tu cuerpo y tu mente preparándose para la acción. Suena incómodo antes de competir porque todavía no lo podés transformar en acción, pero es tu cuerpo y tu mente prendiéndose, activándose para ayudarte a estar a la altura de las exigencias. Cuando el deportista a esos nervios precompetencia no los toma como algo con lo cual tiene que luchar, lo puede mantener en niveles manejables. Se transforman en algo difícil de manejar cuando lo quiero apagar y como es una reacción que mi cuerpo disparó, una reacción química que mi cuerpo disparó y no la puedo apagar, se arma una bola de nieve, me pongo más nervioso porque estoy nervioso y es algo de lo cual no puedo salir.
Cuando yo le veo una funcionalidad positiva, lo manejo en niveles razonables. No sé si se acuerdan de Marcelo Bielsa en un partido, ¿no? Donde les decía a sus jugadores, tipo, traguen veneno, al final todo se equipara, ¿no? Es como, es darle, ¿no?, a esa pérdida un sentido de injusticia para transformarla en energía, ¿no? Muchas veces diferenciamos los psicólogos la tristeza tipo, de la bronca. La bronca tiene un componente de energía que no tiene la tristeza, ¿no? Y es darle ese significado. Esto que ven acá es un cartel que está colgado en los San Antonio Spurs, el equipo donde jugó Ginóbili varios años. Hay una historia, ¿no?, que tiene que ver con los 101 golpes, ¿no?, que colgó el entrenador para tratar de trabajar esta idea de la persistencia, ¿no?, de que cuando algo no lo logramos, hay que seguir golpeando la piedra. La piedra no se rompe por el último golpe, se rompe por la cantidad de veces que seguimos golpeando en ausencia de resultados. Entonces, fíjense cómo los entrenadores tratan de resignificar situaciones para, de algún modo, hacerlas funcionar en términos de su equipo. Resignifican la frustración, la derrota. Deportistas muy destacados resignifican el momento de presión. Luis Escola dice, cuando yo estoy sintiendo presión, para mí es la señal de que estoy en el lugar en el cual quiero estar. Yo no quiero jugar un partido que a nadie le importa, que no se espera nada de mí. Fíjense cómo construyen historias alrededor de las situaciones para hacerlas funcionar en el sentido que más les sirve, ¿no? Es parecido a alguna declaración de Djokovic, ¿no?, de que sentir presión es un privilegio. O sea, pocas actividades en la vida me pueden hacer sentir lo que estoy sintiendo, ¿no? Son todas estrategias de resignificación. Bien, me gustaría, si están de acuerdo, 5 sugerencias que me gustaría compartir de cosas a evitar para incrementar la presión, y dejamos al final espacio para sus preguntas o comentarios. De esto hablamos. O sea, tienen que cuidarse de no transmitir un alto volumen de información momentos previos al competir. Si ustedes sienten que tienen que compartir información con su equipo, vayan dándola durante la semana. Vayan compartiéndola durante la semana. Pero imaginen que al momento de la charla técnica tienen que ser 3 claves, 2 o 3 claves defensivas, 2 o 3 claves ofensivas y no más que eso. No están preparados sus deportistas para recibir muchísima información momentos previos al competir, ¿no? En ese momento, menos es más. Segunda recomendación, estén muy atentos a que su lenguaje verbal y no verbal no transmita poca tolerancia al error. Si ustedes como entrenadores transmiten a sus jugadores poca tolerancia al error, sus deportistas van a copiar esa poca tolerancia al error y van a generar miedo a equivocarse, ¿no? Y esa poca tolerancia al error y el temor a equivocarse en la mente del deportista es esta cascada. Cuando yo me enojo porque me equivoqué, mi cabeza se queda en ese error, eso significa que mi concentración está afectada, es probable que cometa más errores, si cometo más errores cae mi autoconfianza y sin autoconfianza no hay estado de fluidez. Si yo tengo miedo a equivocarme, voy a estar dudando todo el tiempo qué acción hacer. Si dudo, la duda lleva tiempo, voy a tomar una decisión lenta, las ventanas de ejecución en el deporte son muy pequeñas. Si yo tomo la decisión en forma lenta, voy a cometer errores, no voy a estar fluyendo. Si yo tengo miedo al error, voy a estar monitoreando todo el tiempo, la paso, no la paso. Si monitoreo
interfiere una habilidad que ya está automatizada, tampoco va a haber estado de fluidez. La característica de un deportista de alto rendimiento es que no tiene miedo a equivocarse. El no tener miedo a equivocarte te hace que tu cabeza esté todo el tiempo en la jugada que está sucediendo ahora. El deportista que tiene miedo a equivocarse no tiene capacidad de estar fluyendo, de estar jugando a nivel de su capacidad, porque está todo el tiempo midiendo, está todo el tiempo pensando qué hacer. Tercera idea que se ve mucho en los entrenadores. Cuando el equipo está compitiendo, ustedes no tienen que marcar a sus jugadores todos los errores que ven. Cada vez que ustedes están marcando un error a un jugador, están sacándolo de la jugada actual para llevarlo a la jugada anterior. Cada vez que marcan un error, lo están, entre comillas, desconcentrando. Entonces tienen que ser lo suficientemente inteligentes para distinguir errores de partido, errores que tiene sentido que mis deportistas corrijan porque tiene un impacto en lo que viene, de errores de entrenamiento, ¿no? Errores que voy a trabajar en la semana. Ustedes tienen que ser muy selectivos en los errores que marcan al momento de competir, ¿no? Tienen que tener un vínculo con el error totalmente diferente al momento de competir que al momento de entrenar, ¿no? Otra cosa que quería compartir, que un poco lo mencionaba Chiche, es esta situación de estar dando indicaciones en todas las jugadas. Cuando imaginen esta situación donde su equipo está jugando y ustedes están dando una indicación en cada una de las jugadas, lo que están produciendo es que la atención del jugador esté fragmentada. Está en parte mirando lo que está sucediendo, pero en parte los están mirando todo el tiempo a ustedes. No está 100% de la atención en el juego, está parte de esa atención en ustedes. Otro efecto que tienen es que no desarrollan en sus jugadores la toma de decisiones. Sus jugadores están mirando todo el tiempo lo que tienen que hacer en virtud de lo que ustedes le indican, ¿no? Uno termina teniendo jugadores con poca autonomía, poca capacidad de resolución de problemas, y lo que pasa es que a veces se dan situaciones del juego donde ustedes están alejados, ustedes no pueden intervenir. Entonces ustedes tienen que desarrollar jugadores con la capacidad de tomar decisiones. Y el otro punto es que muchas veces el entrenador inhibe el desarrollo de los liderazgos dentro de los equipos. Es como que el entrenador se transforma en el único líder del equipo y el equipo no tiene líderes dentro de sus jugadores, ¿no? Entonces, estén atentos a eso. Es como ustedes tienen que elegir cuándo intervenir. No tiene que ser algo por default, donde están todo el tiempo hablando, ¿no?, durante la ejecución del partido. Por último, lo que uno observa en los grandes equipos es que plantean la competencia de algún modo como una continuidad, como una finalización del proceso de preparación. No es que la competencia se transforma en algo extraordinario. Los buenos equipos plantean de algún modo que toda su energía tiene que estar al momento de prepararse para que el momento de competir sea una expresión de esa preparación. El trabajo se hace en la semana, ¿no? Esto es muy importante porque si la competencia está vista como lo extraordinario, necesariamente los deportistas van a despertar esa respuesta de ansiedad, ¿no? Esto de que es hoy, es la última oportunidad, es ahora o nunca, todos son lugares que nosotros hemos visto que no contribuyen al rendimiento de los jugadores, ¿no? Tenemos que lograr que la competencia sea vista como algo ordinario y no como algo extraordinario. Bien, hasta acá llegué.
Me quedo a disposición para preguntas que puedan tener o comentarios que quieran hacer. Dejo de compartir la pantalla para que podamos continuar dialogando. Bueno, te voy a preguntar yo para abrir un poco y que mis colegas pregunten, en realidad. Esa es la idea, ¿no? Referente a este punto, que evidentemente es muy importante porque es bastante frecuente. Yo creo que en todos los deportes, no somos una excepción nosotros por el hockey, ¿no? Y seguramente que esos errores los cometemos permanentemente. Y sobre la experiencia de uno, y en este momento que yo estoy en actividad, ¿no es cierto?, como entrenar entrenadores, diría yo, algo que se ve frecuentemente y que es creo que muy perjudicial y quizás más perjudicial, pero vos lo has mencionado claramente, mucho mejor de lo que lo voy a hacer yo, es dar indicaciones en la posesión de la pelota, que inhibe la decisión. O sea, es una cosa tan contraria que parece muy obvia, pero cometemos ese error, ¿no es cierto? Por un lado le pedimos que tomen decisiones y después no le dejamos tomar decisiones, le decimos lo que tiene que hacer cuando está en posesión de la pelota. Yo me he tomado el tiempo que en las divisiones del club llevo un registro así con el teléfono y me he dado cuenta que muchas veces ocurre exactamente lo opuesto. ¿Por qué? Porque el entrenador dice, bien, pase para la derecha, y en ese momento el jugador o la jugadora está mirando un pase a la izquierda y que simultáneamente dice pase a la derecha, hace el pase a la derecha y es interceptado. Quiere decir que la decisión del entrenador fue mal tomada simplemente por hablar, porque si hubiera liberado eso y si hubiera cometido un error, es positivo porque se va a dar cuenta el jugador o jugadora que la tenía que haber pasado a la izquierda, pero es el jugador el que cometió el error. Es mucho más grave pensar como jugador, mirá, la iba a pasar a la derecha, me dijo que la pase a la izquierda y cometí el error. La frustración es doble en ese caso. Es una interpretación lo mío, Carlos, no puedo asegurar que sea así el funcionamiento de nuestra mente, pero eso se ve muy frecuentemente, lamentable. Sí, pensemos en todo aquello, pensemos en toda habilidad que nosotros dominamos. Cada uno piense en una habilidad que domina, se va a dar cuenta que la ejecuta sin pensar conscientemente sobre ello. Es como en todo, es como que el juego está dentro de la mente. Yo lo puedo ejecutar a toda velocidad, con precisión, porque el juego está dentro de mi cuerpo. No necesito pensarlo. Puedo detenerme, puedo hablar con el entrenador, ajustar algo, pero cuando estoy ejecutando, ejecuto desde la intuición, que no quiere decir no pensar, quiere decir no pensar conscientemente. Piensen cuando caminan, piensan cuando andan en bicicleta, cuando manejan el auto. Están ejecutando habilidades complejas sin pensar conscientemente. Un chico manteniendo el equilibrio en una bicicleta es un buen ejemplo. Ustedes manejando un auto. Nosotros leyendo. Es como uno puede leer una frase, vieron esas, muchas veces nos llegan tipo, por redes sociales, esa situación donde hay letras y palabras y logramos tipo, leer lo que está en el mensaje, porque el lenguaje ya está dentro tipo, de nuestra mente. Con el deporte es lo mismo. Entonces, si ustedes están haciendo pensar, ¿no?, cada pase, cada acción, los jugadores tipo juegan lento, no juegan a la velocidad del deporte. Entonces es muy importante cómo sus indicaciones afectan esa velocidad de ejecución. ¿Tá?
Es como, muchas veces como entrenadores sienten que tienen un nivel de intervención y de influencia en el juego mucho mayor de lo que realmente tienen. El trabajo se hace en la semana. En el partido es el momento de la ejecución, ¿no? Entonces es como, por lo menos me gustaría como generarles la reflexión de, bueno, lo que estoy haciendo, ¿ayuda a mi deportista a competir mejor, a ejecutar mejor o no? ¿No? Y que puedan tener esta discrecionalidad de elegir, tipo, este error lo marco y este error lo vi, pero no lo marco, ¿no? O lo tengo que dejar que se equivoque para que después aprenda, ¿no? Pero es un tema muy interesante, cómo ustedes desde el costado intervienen en el momento en el cual sus jugadores están compitiendo. Y les quiero hacer una variante. En sus entrenamientos deberían poder corregir sin interrumpir. No deberían estar interrumpiendo todo el tiempo el juego. Los buenos entrenadores que uno observa están corrigiendo como si fuesen dardos que van tirando. Microcorrecciones sin interrumpir el desarrollo del juego, ¿no? Eso también piénsenlo, piensen cómo corrijo. ¿Interrumpo o corrijo y permito que el entrenamiento continúe? Porque si no, ¿cómo entrenan sus equipos intensidad, velocidad, si está todo el tiempo el entrenamiento cortado? ¿No? Eso también es un punto, cómo intervienen al momento de entrenar. Bueno, hagan alguna Carlos, pregunta, chicos, por favor. sí, Lucas, acá, primero nada, clarísimo todo lo que dijiste, la verdad que es como verlo, como que relataste lo que sucede en cada partido, en cada entrenamiento, es tal cual. O sea, cuando decías que uno por ahí va para atrás, va para adelante y lo que es, ves tal cual lo que estabas diciendo. Así que nada, clarísimo, muchísimas gracias Gracias, por, Lucas. por el conocimiento. Hay algo que muchas veces hacemos que, viste, no saber cuando en el medio del partido, no sé, un jugador o jugadora se equivoca, viste, y comete un error, que muchas veces agarramos y decimos, bueno, no importa, no importa, dale, no pasa nada, no pasa nada, viste, seguí, como tratando de influir en que piense en la siguiente jugada. Sí. Y muchas veces también, o sea, no seas esta disyuntiva, ¿viste? Entre saber si está bien si decirle no pasa nada, o en realidad que tenga la conciencia de que sí, pasa algo, que cometió el error o que no sé, no estaba concentrado como para tratar de activarla y saber esto, o sea, cómo tratar de enfocar esto. ¿Está bien, no pasa nada? ¿O no, sí pasa? O sea, desde el lado de afuera, como decía vos, cómo transmitírselo al jugador. Sí. ¿Es más positivo marcarle el error o decirle no, no, dale, listo, ya está, no pasa nada? No sé si me Mira, expliqué bien. sí, sí, está clarísimo. Pensémoslo de esta forma, Lucas. Algo que tenemos que lograr es que el deportista tenga su cabeza en la jugada actual. Creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? O sea, yo tengo que hacer que el deportista esté en la jugada que está sucediendo ahora, no que esté mitad en esta jugada y mitad en la equivocación anterior, ¿no? Entonces, Totalmente. ahora pensemos el segundo paso. La deportista, cuando se equivocó, ¿vos te diste cuenta de que le dolió esa equivocación? Si vos percibís, tipo, que le dolió la equivocación, tipo, tenés que ir por ese mensaje, dale, dale, tipo, nosotros decimos mentalidad próxima jugada, dale, saltá a la jugada siguiente. Ujú. Si vos percibís que la equivocación fue por displicencia, falta de actitud, etcétera, tipo, que tu corrección, tipo, vaya por ahí, tipo, es como tu corrección tiene que ir a lo que vos diagnosticás que está provocando
esa equivocación, ¿no? Pero es como, yo solo, tipo, el deportista, vos te das cuenta que reconoce que se equivocó. Al deportista le duele, está la mirada de sus compañeros, está la mirada del público, es mi equipo perdiendo la pelota. O sea, si yo no veo displicencia, falta de actitud, tipo, no tenés que hacer nada. A lo sumo conectarla con la jugada siguiente, ¿no? Pero no tengas, si no ves nada actitudinal, no tengas miedo de dejar ir el error. Tipo, muchas veces lo que vemos es que al jugador le duele y encima atrás viene el entrenador y le pega un palazo en la cabeza por el error. Y dejamos al deportista enterrado en ese error, ¿no? Es como perdemos a un jugador porque se queda enganchado en esa equivocación. Y lo que termina pasando es que cuando vos tenés miedo, mucho miedo a equivocarte, no ejecutás. No pedís la pelota, no apareces en el juego. Es como dejar de ejecutar es un medio muy efectivo para tu mente para no cometer errores. Pero No querer cuando es una... participar del juego para no tomar el riesgo de hacerlo bien o hacerlo mal. Exacto, exacto. Es como para tu mente, tipo, no participar del juego es una medida efectiva para manejar el error, pero para tu equipo es malísima, ¿no? Pero muchas veces somos nosotros los que machacamos tanto el error, empujamos al deportista a que no quiera ejecutar. Clarísimo, clarísimo. Piénsenlo de esta forma. Si no hay confianza, si el deportista no siente confianza en sus capacidades, no va a haber ejecución. Es la confianza la que te permite tomar riesgos, ¿no? Pero nos pasa tipo a todos nosotros. O sea, si no sentimos confianza, no tipo ejecutamos. Es como así funciona nuestra mente. Porque no tenemos el valor para tomar el riesgo. Clarísimo, muchas gracias. De nada, Lucas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sería bueno, ¿eh? Cada pregunta va a estar muy buena porque nos mete en las situaciones reales que vivimos permanentemente y puede contribuir mucho a que otra gente que por ahí no pregunta se alimente de esa respuesta, y eso me parece muy importante. Así que ahí veo dos manos levantadas, están buenísimas. Tres, estamos bárbaros. Dale vos entrada, Carlos, a la que quieras. Sí, nomás. yo lo veo a Matías, a Sergio y a Claudia. Bueno, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Cerremos los micrófonos, chicos, por favor. Los micrófonos, por favor. Bueno, vamos a empezar. Creo que Matías fue el primero que levantó. Si me equivoco, discúlpeme. Total, van a hablar los tres. Dale, Matías. Bueno, perfecto. Buenas noches. Muy interesante la charla. Muchas gracias por compartir. Tengo dos preguntas. Una es que tiene que ver con lo que hablaba Lucas un poco. El otro día jugué justo un partido en los cuales dos jugadoras mías cometieron un error muy básico y les costó muy caro porque terminó en gol, ¿no? Esos errores en un partido importante. Y mi estrategia, intentando que ellas salgan de ese lugar de angustia y de presión y de frustración que estaban viviendo, se me ocurrió en el entretiempo marcar el error claramente, que se habían equivocado y que había sido un error gravísimo y que por culpa de eso nos habían hecho un gol, ¿no es cierto? Entonces le dije, bueno, ¿y qué nos queda por hacer? ¿Seguir adelante o quedarnos lamentando la situación vivida, ¿no? Y bueno, quería consultarte a ver si te parecía una buena herramienta. Y por otro lado, en los momentos en los cuales como entrenadores sí tenemos que dar alguna indicación, ¿no? de qué hacer como equipo, me refiero a la parte táctica, de cómo defender, de qué bloqueo hacer, si presionar, esperar, o de qué manera atacar, que nos puedas brindar alguna herramienta que te parezca justa como para manejar con los equipos, como para que el diálogo sea lo más concreto y lo más certero posible. Esas dos, muchas gracias.
Perfecto. Matías, creo que está muy bien. Yo en una parte les hablé como de compasión y aceptación, ¿no? O sea, ya está, ya tipo el error está cometido. O sea, ¿para qué nos vamos a quedar todos tipo lamentándonos, lamiéndonos las heridas por ese error? Bueno, dale, queda partido por delante, vamos a revertir esa situación. Es como vos sacando al equipo de ese pozo, empujándolo para lo que queda, está perfecto. ¿Tá? Me parece muy bien. Mira, y respecto a la segunda pregunta, algo que se utiliza mucho, por ejemplo, en la NBA cuando se pide un tiempo muerto, se retira el entrenador y sus asistentes, tipo 20 segundos, ordenan las ideas, ordena el concepto de transmitir y el entrenador principal utiliza los otros 40 segundos para transmitir la idea. Entonces, ¿qué te quiero compartir? Para mí es muy importante que vos te tomes el tiempo para ordenar las 2 o 3 ideas que querés compartir, tipo, que le saques tiempo a ese momento donde vos podrías estar llegando y hablar directamente, que separes un poco de tiempo para ordenar esas ideas en tu pizarra y después tipo, las transmitas directamente, vas a ganar muchísima mayor claridad si vos te permitís ese tiempo de reflexión solo o con tus asistentes y después transmitir eso a los equipos. Cuando uno observa a muchos entrenadores tipo, y graba la charla técnica que dieron, es una montaña rusa, es un camino donde te metes por un lado, una curva, subís, bajás, tipo, es como no te termina de quedar claro para dónde quisieron ir. Dijeron 15 cosas, tipo, es como vos te tenés que proponer que las 2 o 3 cosas que decís sean retenidas por tus jugadores al momento de volver a la cancha. Es no, en esos momentos de presión es muy poquitito lo que tenés que decir y tiene que ser recordable por tus jugadores. Entonces, mi sugerencia es tomate un tiempo para ganar esa claridad que necesitas transmitir al equipo. Bueno, gracias. Perfecto, Claudia, muchas gracias. gracias. Sergio, ahora después te doy a vos. Dale, Claudia. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Carlos, por todo este aporte. Muchos de nosotros estamos intentando poner a las neurociencias, entendiéndose también esto, que es en el desarrollo del jugador y de optimizar su rendimiento. Y yo te quería preguntar, aparte de todas estas herramientas, ¿qué otro tipo de aporte vos sugerís desde este lugar de neurociencias para optimizar el rendimiento, aprendizaje, performance de los equipos, de los jugadores, si más individual, si más colectiva? O sea, ¿qué opinión o qué sugerencia tenés al respecto? Hay mucho, gracias Claudia por tu presencia, hay mucho trabajo que se hace como si fuese un tema de desarrollo de capacidad de reacción, de toma de decisiones, ¿no? de ganar habilidad a través de tipo, ejercicios que tienen que ver con lograr que tu mente sea más ágil, ¿no? Hay mucho trabajo que se hace tipo, desde ese lugar, ¿no? Para mejorar la toma de decisiones desde el lado de las neurociencias. Para mí es como muy importante pensar que ambos trabajos son complementarios. ¿Ah? ¿Qué quiero decir? Vos podés entrenar mucho a un jugador para que gane velocidad en la toma de decisiones, ¿no? O para que domine ambas manos. O sea, podés trabajar mucho a nivel del desarrollo de sus habilidades. Pero si variables que tienen que ver con la concentración, con la confianza, con la poca tolerancia al error, están presentes, todo ese trabajo que vos hiciste del lado de las neurociencias para
para la velocidad de reacción, para el manejo de múltiples estímulos, etc., es neutralizado por esas otras variables que interactúan con tus habilidades. ¿Ah? Entonces, es como, para mí es un tema interesante. Vos podés trabajar mucho tipo, la toma de decisiones desde el lado de las herramientas de la neurociencia, pero tenés que también tipo, trabajar variables que definen si el deportista puede poner en acción esas habilidades o no, ¿no? Para mí es como muy, muy importante. Yo lo que veo todo el tiempo es esta situación de bajos niveles de confianza en el jugador que hacen que no ejecute. Entonces vos lo ves al mismo deportista en una situación de entrenamiento con un grado de ejecución, un volumen de ejecución alto, que si al momento de competir tiene mucho miedo de equivocarse, no ejecuta, ¿no? Entonces, mi opinión es poder ver el trabajo, si vos apuntabas a eso en términos de neurociencia, poder ver que ese trabajo se tiene que complementar con las variables que tienen que ver con lo psicológico en términos de confianza, concentración, manejo del error, porque si no es como tenés una capacidad que no se termina de manifestar al momento de competir. Claro, claro, está bien. Bueno, te agradezco muchísimo, muy bueno. De nada, Claudio. Dale, Gracias Sergio. por tu pregunta. Sergio. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. La verdad que muy bueno, me termina de reafirmar muchas cosas y de poder empezar a cambiar, ¿no? O a moldear otro tipo de cosas. Con respecto a lo que hablaba Chiche antes, al tema de la comunicación, a lo que estaban diciendo recién con respecto a lo que le transmitimos, por ahí en los momentos en los cuales el jugador o comete un error o bien hace algo en el cual yo lo tengo marcado como dos momentos. Si el error es un tema técnico, quizás es la reafirmación en ese momento de la postura, la toma, del porqué. Ahora, si el error es un tema táctico o del juego en sí, es quizás en los 2 minutos esa corrección. Como para hacer hincapié de, dale, si lo entrenás, primero estoy de acuerdo y es lo que trato de hacer en la ejecución, ¿no? Todo lo que se entrena en la semana es lo que el día de partido ya lo tenés que... La charla técnica es una reafirmación chiquita de puntos para poder llevar a cabo lo que entrenaste en la semana. No podés agregarle en 15 minutos, en 20, en media hora, porque he visto de que por ahí muchos, desde mi lado, desde mi forma de pensar, cometen el error de estar con la pizarra, marcando un montón de cosas en 15 minutos, lo mismo que en los entretiempos de 2 o de 5, y vos ves que los jugadores, cuando los semblanteás, ponen los ojos como chinos, como diciendo, en esos 2 minutos que estoy con las pulsaciones 100.000, me cambiás un montón de cosas en la pizarra, y decís, cuando salió la vista es, no entendí nada. ¿Por qué? Porque en esos 2 minutos no le puedo cambiar nada. Solamente reafirmar los puntos, mira, esto está bien, tratá de marcar allá, fíjate, punto, ya está. Y sigamos como estamos, o bien, el bloqueo, cambio, y ya está. Porque si no es como que le creo más confusión, y aparte de más confusión, creo dudas. Y ante la duda es donde aparece el miedo al error me conduce a que no actúe y me paralizo. Es lo que veo, ¿no? Totalmente, Sergio. Cuando uno pone la lupa sobre el error, hay como 3 momentos, ¿no? Es como, hay una lectura de la situación, hay la elección de una respuesta para esa lectura que hiciste, y hay una ejecución de esa respuesta. Entonces vos tenés que ver, bueno, ¿qué provocó el error? ¿Leyó mal la situación? ¿Leyó bien pero eligió mal la respuesta o no tiene la respuesta para esa situación? O no, eligió bien la respuesta pero todavía no tiene esa habilidad automatizada o con el grado de precisión o de ejecución a velocidad que esta jugada requirió. Entonces, es como bueno, puede ser que se equivocó, bueno, porque todavía no tiene esa habilidad tan desarrollada, es un chico, es como, le sale bien el 80% de las veces, no el 100% de las veces, ¿no?
Pero tipo, para mí la gestión del error tipo, es como uno de los 3 elementos claves junto con la presión y el manejo del tanteador dentro del deporte de alto rendimiento. ¿No? Bueno, Es como... gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Voy a dar un ejemplo nada más porque me gusta mucho el tema y adhiero a todo lo que dijiste, porque yo ya te conocí, ya te escuché varias veces y la verdad que es maravilloso. Estoy muy conforme con la charla, está bárbara. El tema, y acabas de decir justamente, el tema, ¿cómo sabemos que el error se comete por la elección del gesto o por la ejecución del gesto? No discriminamos. Lo que vemos es el error. Y disculpen, yo estoy diciendo lo que me pasa a mí y lo que veo cuando los partidos se suceden. Y con toda confianza asumo que ustedes deben tener lo mismo. Simplemente por eso es una contribución. Entonces, no podemos discriminarlo. Y eso confunde al jugador y nos confunde a nosotros mismos también. Así que está bueno eso, Carlos, obviamente, ¿no? De discernir por qué se produce el error y a partir de eso tratar de obrar. Estabas vos, Ricky, ahora, gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenísimo todo el contenido de la charla. Yo quiero presentar una cosa que se me acaba de ocurrir como una especie de analogía. Nosotros cuando entrenamos jugadores tratamos de entrenarlos para que tomen decisiones, tratamos de entrenarlos para darles su bagaje y que puedan automatizar y resolver fuera de lo que es lo que vos planteaste como la memoria de trabajo. Tratamos de dotarlos, pero sin embargo, la mayoría de las veces generamos conflictos como todo lo que enumeraste y es más, como nos hace saber Chiche cada vez que tenemos una charla y que lo escuchamos, que nos da el ejemplo preciso de cada moco que nos mandamos nosotros como entrenadores, ¿no? Y entonces, nosotros, los entrenadores, jugamos nuestro partido también el día del partido. Y tenemos claro desde la conciencia, a medida que nos vamos capacitando y aprendiendo y participando de estas capacitaciones, de lo que no tenemos que hacer. Y sin embargo, llegado el momento, salimos de lo que es la operativa de conciencia, aunque lo tengamos de forma consciente y meditada. Y la pregunta es, ¿cómo podemos entrenarnos nosotros para poder llevar adelante esto? Porque solamente la conciencia no nos da resultado. O sea, saber lo que nos mandamos, los mocos que nos mandamos durante los partidos y entrenamientos, no lo podemos llevar adelante. Y me pongo también en un paralelismo con los jugadores. Muchas veces nosotros nos quejamos de que los jugadores pueden hacer algo, pero al momento de tomar la decisión, en el fragor de la lucha, en donde uno está a 1000, no lo puede llevar a cabo. Ricky, te comparto 2 ideas como para pensar. Idea número 1, tipo, háganse filmar tipo, en sus intervenciones durante el partido. Si quieren háganse filmar tipo, en su charla técnica previa, háganse filmar en las intervenciones que tienen tipo, entre cuarto y cuarto y obsérvense después. Post partido obsérvense. Tipo, ¿fue claro lo que transmití? ¿Fueron muchísimas ideas? ¿Fueron pocas? O sea, así como ven a su equipo jugando, véanse ustedes jugando, a ver cómo lo hacen. Esa es una idea. Yo tenía un entrenador que que tenía en el celular, prendía el grabador en el celular en el bolsillo y se grababa lo que decía y después se lo escuchaba. Tipo, es como que se veía él. Y la segunda idea que quiero compartir es, definan 4 o 5 cosas y pidan a sus jugadores, a sus jugadoras, que los evalúen a ustedes en esas 4 o 5 cosas. Tipo, vean la opinión de sus jugadores y sus jugadoras respecto a cómo lo hicieron. Tipo, y empiecen tipo, a ver, porque capaz que
tipo, tienen que ajustar una cosa, pero otras, en general, tipo, lo hacen muy bien. Entonces yo tipo, sugeriría esas dos cosas para poder tipo, pasar de esto de lo sé, pero no lo hago, ¿no? O sea, sé lo que tengo que hacer, pero me cuesta mucho poder modificar esto. Es como, tipo, traigan más información de cómo los ven desde afuera, ¿no? Bien. Bueno, Buenísimo. muchísimas gracias. A mí, mientras escuchaba las devoluciones y los idas y vueltas de, de- de esta última parte, se me ocurrió pensar de que tal vez también me tenía que poner objetivos para mí durante los entrenamientos, como pongo los objetivos cuando armo la planificación del entrenamiento. Tal vez eso sirva, no sé si está bueno. Sí, 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 tal cual. Es como, como plantearte objetivos de tu propio rendimiento, de tu propia conducción durante el entrenamiento, durante el partido, ¿no? Es como, por ejemplo, un objetivo que te podés poner es, bueno, voy a tratar de bajar mi volumen de intervenciones si es un tema que vos sentís que tenés que, tipo, que tenés que trabajar. Es decir, bueno, voy a, por ejemplo, hay muchos entrenadores que están todo el tiempo como, como interviniendo. Yo les digo, bueno, a ver, tipo, fíjate si podés retirarte un poco y entrar a intervenir. O sea, separá tipo la intervención de tu comportamiento, tipo de observación del partido. Fíjate si podés empezar a hacer ese cambio, ¿no? Y bueno, ir viéndolo, tipo ir trabajándolo. Muchísimas Gracias. gracias. ¿No? Disculpa, entre palabra y palabra meto un bocado porque yo estoy aprendiendo también. Entonces, quiero hacerlo. Hay una cosa muy importante, ¿no? Que, como decían, lo primero es tratar de entender que esto sirve y que es positivo. Y una de las formas de entender es primero escuchar lo que nos dicen. Entonces, a los entrenadores a veces les digo, ¿ustedes alguna vez les preguntaron a sus jugadores o a sus jugadoras cómo los ven a ustedes? No se pregunta. No tienen, hay muy pocas chances. Y entonces, ¿quién nos va a evaluar? Nosotros mismos. Y no sirve esa evaluación, de ninguna manera. Entonces, darle tiempo al otro es para escuchar mucho tiempo y se van a dar cuenta que escuchando mucho más de lo que hablamos en entrenamiento, vamos a aprender en la misma proporción. Más escuchar, más aprendizaje. Más hablar, menos aprendizaje. Carlos, te doy a vos, que ahí te veo la mano levantada. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, Carlos. Perfecto. ¿Se escucha? Buenas noches. Me quedé un poco, bueno, en el análisis de los partidos y todo eso, en el ejemplo de la NBA, en el pedido de tiempo. Y ese análisis que hace el cuerpo técnico durante 15, 20 segundos y después que lo vuelca. ¿Está estudiado la atención del jugador luego de ese periodo? Nosotros, por ejemplo, en el entretiempo entre cuarto y cuarto, en los 2 minutos, en los 5 minutos, de que llega el jugador y empezamos a volcarle información. ¿Está estudiado de que brindar esa pausa de descanso y volcar en, no sé, en el 1 minuto o en los últimos 3 minutos de la charla, marcárselo o volcarle todo directamente desde que llegan, vienen jugando, vienen saliendo de la cancha y el cuerpo pide? Uno ve que el jugador, el cuerpo pide agua, pide una gomita, pide un pedazo de fruta, algo, y no está prestando atención a lo que está diciendo el técnico. Está prestando atención a lo que está pidiendo el cuerpo. Ese lenguaje, ¿está estudiado también en todo esto? Mira, Carlos, cuando vos pones ese margen de tiempo entre salgo de competir y el entrenador me empieza a hablar, se da esto que vos decís de bajo mis pulsaciones, tipo bajo mi nivel de motividad porque vengo de competir, bajo, tengo 1 o 2 minutos para acomodarme, y también se da algo interesante, es que tengo tiempo para decirle algo a un compañero con el cual tengo que coordinar algo, tengo que ajustar algo, ¿no? Entonces, es como que ese tiempo que ustedes puedan dar a los jugadores
para bajar el nivel de emotividad y también para que si tiene que haber tipo alguna comunicación entre ellos pueda suceder, tiene también ese beneficio. Entonces, para mí es como muy importante si dan ese margen. Ustedes se ordenan las ideas, les permiten a los jugadores que bajen su nivel de emotividad, les permiten que se puedan decir algo entre ellos que tienen que ajustar. Para mí cierra el concepto si ustedes pueden dar ese colchón para que, que el deportista no salga de la competencia y los tenga que escuchar a ustedes directamente, ¿no? Para mí es muy útil, Carlos, y no te podría responder si hay una investigación específica, pero cuando algo está tan generalizado entre los diferentes entrenadores, es que hay información que respalda ese tipo de comportamiento, ¿no? Si ustedes hoy lo ven a Pablo Prigioni, que es el entrenador de la selección argentina, lo van a ver dirigiendo mucha parte del partido sentado y parándose para intervenir, y lo van a ver en los tiempos muertos que se retira, habla con sus asistentes y después vuelve, ¿no? en la parte final del minuto. Y Pablo ahora está dirigiendo en la NBA, son prácticas de la NBA, eso. Bueno, gracias. Carlos, nosotros nos quedaríamos toda una vida acá, ¿no? Pero ya ha pasado el tiempo, no sé cómo te ves vos. Creo que hay Vamos una a pregunta. dejar a dos preguntas más y vamos a terminar. Ahí tengo dos manos levantadas. Voy a decir una cosa antes, así aprovecho y uso la posibilidad que tengo de hablar. Cuando quizás el hockey argentino, por lo menos las damas fueron una de las primeras que empezaron con el tema de un psicólogo. Y un compañero psicólogo que lamentablemente ya no está entre nosotros, me vino a ofrecer y me decía, mirá, ¿querés trabajar? Que esto y que el otro. Y yo estaba medio reacio, pero en definitiva la hago lo más corta posible. Bueno, le dije que sí. Y fue tan pausado y tan específico con las cosas que a las 2 semanas de estar trabajando, me di cuenta que yo necesitaba más psicólogo que las jugadoras. Y lo que me ayudó a conducir un grupo de chicas, que no fue muy bien, evidentemente, fue a consecuencia de modificarme todas estas cosas que yo hacía. O sea que en realidad le saqué valor a lo que iba a hacer con el equipo, y el trabajo de él se dedicó en un 80% a modificar mis malas costumbres en conducir el grupo y en cómo transmitir la información, sobre todo. Así que, gracias. Claudia, te doy de nuevo. Y después Sí, le damos a Pato y terminamos. la verdad que sí, tengo ganas de preguntarle de todo, es increíble. Yo parto de una base que es que nadie da lo que no tiene, esto es así, tal cual, y te pediría 2 o 3 tips, si tenés, y podés tener la generosidad de compartirlos, para el manejo de la frustración del entrenador en el momento de la competencia, donde pueden pasar hechos varios, como errores de jugador, o sea, del equipo que se entrenaron, que se saben y no está pasando, jugadoras desconcentradas y que no debería pasar porque está trabajado, o a veces alguna cuestión ajena como árbitro o lo que fuera. ¿Y cómo hace un entrenador rápido? ¿Qué le podemos decir para que vuelva al eje, se vuelva a estar? Porque lo mismo que, o sea, nosotros le pedimos al jugador, o sea, ¿cómo se lo pedimos al entrenador? Esto un poco en la línea de lo que iba Chiche antes, ¿no? En esto, en mi rol de head coach, yo trabajo mucho con los entrenadores en este aspecto, y les digo siempre eso, nadie da lo que no tiene, no hagan esto, pero la realidad es que teniéndote acá, no pedirte una ayudita sería una lástima. Claudia, yo iría como hacia un cambio de mentalidad respecto al error, ¿no? O sea, hacerte experto en algo te lleva 10.000 horas de práctica deliberada. Nosotros muchas veces queremos que los deportistas no se equivoquen cuando tienen 12 años, 14 años, queremos que ejecuten bien el 100% de las veces. Es como que me da la sensación de que nosotros tenemos que ser tipo
mucho más realistas respecto al proceso que te lleva a hacerte experto en algo, ¿no? O sea, yo cuando trabajo con los deportistas les digo, bienvenido el error, porque es feedback del juego sobre lo que tenemos que trabajar. Entonces es como que mi postura es tipo, mientras competimos, el objetivo es cero frustración. No me detengo frente al error, no reacciono frente al error. Termina el partido, si querés nos juntamos una hora y en equipo o yo como entrenador, listo todos los errores que vi. Pero separo el momento de la reacción al error dentro de la competencia. Para mí es clave que la cabeza del deportista esté en la jugada actual. Y cualquier cosa que me saque de esa premisa, yo la tengo que evitar, ¿no? Entonces, es como, tenemos que transformar la visión del error. El error es el feedback de lo que tenemos que trabajar en la semana. No es una manifestación de falta de voluntad, no es una de desgano. O sea, el deportista les puedo asegurar que no quiere equivocarse, lo quiere hacer bien, ¿no? Entonces muchas veces el error se da por mérito del rival, se da porque no está esa habilidad automatizada, porque no soy tan bueno, porque leí mal la situación. Pero para mí es, tenemos que ir hacia un modelo de no frustración. Que no quiere decir no me importa, pero no es el momento de competir, no es el momento en el cual me tengo que ocupar de la mayoría de los errores que suceden, ¿no? Bueno. Pero iría por ahí, Claudia, por un cambio de enfoque de cómo estamos viendo el error. Bueno, Pato, te pasamos el micrófono. Hola, Chiche, Peto, con E, no Pato, Peto. Ah, perdón. Es que a veces me pongo los lentes, a veces me los saco y leo cualquier cosa. No pasa nada. Así que disculpas. No pasa nada. Carlos, bueno, gracias por la charla. Me pareció muy, muy buena, te agradezco mucho. Quiero contextualizar un poquito después de pasarte la pregunta, porque nosotros, por lo menos, vemos el error en el deporte, pero lo sacamos del contexto de la sociedad. Si la sociedad misma no nos permite a nosotros equivocarnos en el deporte, que es algo más chiquitito, mucho menos. Entonces, ¿y qué nos pasa a nosotros? Cuando nosotros llegamos a los jugadores a primera división, tienen un bagaje deportivo que no permiten ese flow del que vos hablaste, que no tienen la experiencia previa, entonces esa experiencia previa no los deja fluir, porque no tienen autoconfianza, bueno, todo lo que vos ya explicaste y lo explicaste muy bien. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cómo nosotros, cuando nos encontramos en una primera división, podemos intervenir en todo lo que no se trabajó antes, desde novena, como decía Chiche hoy temprano, o de décima, y llegar a la primera división y poder atacar todo eso que tenemos que atacar, que es muchísimo, y los días de entrenamiento, la mayoría de los clubes entrenamos 3 veces por semana, donde tenemos que hacer tantas cosas a la vez, que esa herramienta o ese tiempo disponible muchas veces no lo tenemos porque vamos de un lado para el otro, de un club para el otro, etc. Entonces la pregunta era esa: ¿cómo podemos nosotros, cuando ya llegan los jugadores a primera división, donde el resultado sí tiene una implicancia importante, cómo nosotros hacemos, si tenés un tip o algo para tirarnos, o una claridad de algún concepto que hayas introducido, cómo podemos hacer nosotros para generar todo lo que no se trabajó antes? ¿Se entiende a dónde voy? Sí, está clarísimo. Peto, te lo voy a responder, Peto, sobre el trabajo con un deportista que vos veas que la rompe. Cuando un deportista es excelente, la rompe, yo le digo, mira, no importa demasiado tu nivel actual. Hablemos del próximo paso. O sea, la referencia de trabajo tenés que ser vos mismo, ¿no? Entonces, ahora quiero ir a tu respuesta. Que estén en primera división es una referencia externa al nivel que tienen
ese grupo de jugadores. Entonces, lo que yo te diría, Peto, es, bueno, sacarle una radiografía donde están. ¿Dónde está, tipo, el nivel de esos jugadores que vos heredaste y que tienen una historia y que vos los agarraste con determinada historia? Y yo lo que te diría es, bueno, trabajá el nivel siguiente y una vez que consolidaste el nivel siguiente, trabajá el otro y vos tenés la aceptación de capaz que llevar a ese equipo te va a llevar más tiempo que una temporada. Pero para mí lo importante es que vos compares el funcionamiento de tu equipo en diciembre contra febrero. Tipo, y no tanto si lograste en esa temporada recorrer los 3-4 años que vos percibís que esos jugadores tienen que transitar. Porque si no, vos vas a querer transitar 3-4 años en uno y te vas a encontrar con un grupo que siente que hace todo mal, que tienen muchos defectos y no podés acelerar esos tiempos a tu voluntad. ¿Ves? Entonces, para mí yo lo que haría es, llevaría la mirada a que el patrón es el nivel evolutivo de ese equipo que te toca gestionar y que tenés que trabajar en el próximo paso para ese equipo, no dónde debería estar, ¿no? Pero yo lo encararía de esa forma, que tu equipo sea mejor este mes que el mes anterior. No importa que le falten 3 años, mantenerte en esa línea de progresar comparado con la versión de tu equipo del mes anterior. Muchas gracias. Nada. Bueno, no puedo dejar de decir algo claro. La autocomparación es mucho más importante que compararme con un externo para crecer. O sea, si me comparo con el que va primero y quiero llegar ahí, me voy a chocar en los escalones que están en el medio. Entonces, si yo me autocomparo cómo estoy con mi progreso, posiblemente llegue antes. Bueno, Carlos, te hemos robado mucho tiempo del debido. Yo creo que si seguimos preguntando, todo el mundo se queda. Yo te agradezco mucho en nombre de la Academia de Hockey de la Asociación de Hockey de Buenos Aires. La Academia es algo que se encarga de esto, de capacitar, ¿no es cierto?, con un montón de cosas, y una es esta. Así que ha sido una charla, de mi punto de vista, muy enriquecedora para nosotros, me incluyo, por eso digo nosotros, porque tenemos muchas fallas de conducción. Y no estoy hablando de los entrenadores, estoy hablando de los entrenadores, los preparadores físicos, los coordinadores, los head coach, y toda la serie que lleva el hockey de Buenos Aires adelante, ¿no es cierto? Así que muchas gracias nuevamente. Gracias a todos los que han estado acá. Ustedes ahora son divulgadores de esto y cuanto más lo hagamos, vamos a mejorar mucho más el hockey de Buenos Aires. Así que les agradezco a todos la presencia y hasta la próxima, que estas charlas van a continuar. No sé si voy a conseguir gente tan buena como el de hoy, pero prometo traer otra gente bastante capacitada para que nos hable. Así que muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias a todos. Por la invitación y a todos por la presencia. Hasta la próxima. Bueno, un abrazo grande. Gracias, Carlos. Abrazo. Gracias. Buenas noches, muchas gracias, excelente. Néstor. Gracias. Gracias, muy bueno todo.